Ajá. Ya estamos grabando. Sí. Ya, ahora vamos a abrir el archivo. Ya está ahí. ¿Se alcanza a ver el archivo? Sí, estamos compartiendo ya el archivo. Ya. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta planificación del proyecto que nos solicitan en el curso de inducción. Y tenemos este proyecto relacionado con salud y bienestar individual y colectiva, enfoque de los derechos intergeneracionales. Entre los objetivos de aprendizaje tenemos, los estudiantes comprenderán en el correcto funcionamiento del cuerpo humano está relacionado con actividades que aseguren la salud integral y que sean comunicadas a través de medios de incidencia individual y colectiva. Los estudiantes comprenderán los derechos específicos y el rol de la persona adultas y mayores para construir relaciones basadas en el respeto, la equidad y la empatía, por medio de estudios de casos cuyos resultados se socialicen a las personas con las que interactúan en su vida cotidiana. Para esta planificación hemos planificado con destrezas, indicadores, trabajo autónomo, trabajo presencial y recomendaciones. En la primera semana se trabajará lo siguiente en la destreza: usar estrategias de proceso de pensamiento que apoyen a la escritura. Y como indicador tenemos, valora los contenidos y aspectos de una forma, de un contexto a partir de criterios preestablecidos. Asimismo, en el trabajo autónomo tenemos que si lee, analice el texto en la página 25 y formula respuestas según indicaciones en el texto. El trabajo presencial lo realizarán analizando las siguientes preguntas: ¿qué es un párrafo? Conoce cómo se compone un párrafo, en qué se descomponen las respuestas para pedir ayuda a un adulto. Socializa tus respuestas con tus compañeros y terminarán observando un link. Y previo a esto realizarán sus conclusiones y luego visitarán a un texto de lengua y literatura en la página 25 para conocer más información sobre denominados párrafos. Finalmente formularán otras ideas que sirvan de apoyo a la idea principal del párrafo anterior. Entre las recomendaciones para los padres de familia, tutor en el hogar, será lectura de la guía de compañía de nuestro hijo, realizar consultas al docente en caso de dudas, priorizar los aprendizajes de nuestros hijos y observar y escuchar en diferentes programas de Ecuador Educa. También la destreza en ciencias naturales se trabajará lo siguiente: diseñar y ejecutar una indagación documental sobre las causas de las enfermedades de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor, y comunicar las medidas de prevención. Asimismo, tenemos el indicador de evaluación: promover las medidas de prevención, cuidado hacia su cuerpo, conociendo el daño que puede provocar el consumo de sustancias nocivas en los sistemas digestivo, respiratorio, excretor y reproductor. Dentro de los trabajos que realizarán serán leer la definición del sistema respiratorio, buscar más información sobre el texto de Ciencias Naturales, página 41 y 42. Además, identificarán los hábitos saludables que debe tener en el sistema respiratorio. Finalmente, realizarán una diferencia entre hábitos de cuidados que debe tener nuestro sistema. Asimismo, el trabajo que realizarán dentro del aula será lo siguiente: contestar las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es un sistema respiratorio? ¿Qué órganos del cuerpo intervienen en este proceso? Y justifique y comparte las respuestas con compañeros de clase. Seguidamente observarán un video, luego dialogarán sobre lo observado del video y mantendrán una definición sobre el sistema respiratorio. Asimismo, buscarán información en la página 41 y 42 del texto de Ciencias Naturales. Además, identificarán los hábitos saludables que debe tener el sistema respiratorio. Luego tienen que compartir con los hábitos con sus compañeros. Finalmente, van a socializar cada uno de ellos.
Asimismo, tienen que los padres de familia mantener una lectura de la guía de compañía de los hijos, realizar las respectivas consultas a los docentes en caso de dudas y priorizar los aprendizajes de los hijos. Y observar y escuchar diferentes programas de Ecuador Educa. En la área de matemáticas se realizará la siguiente destreza: resolver y plantear problemas con sumas y restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales, utilizando varias estrategias, e interpretar la solución dentro del contexto del problema. El indicador será aplicar las propiedades de operación, adición, multiplicación y estrategias de cálculo mental, algoritmos de la adición, sustracción, multiplicación y división de números naturales, decimales y fraccionales, y la tecnología para resolver ejercicios con problemas operacionales combinadas. Dentro de los trabajos serán que ellos realicen la identificación de definiciones de números decimales. Además, tendrán que leer las páginas de 82 y 83 al analizar los ejercicios planteados. También deben realizar los diferentes problemas propuestos en el cuaderno de trabajo de matemáticas. También dentro del aula realizarán las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Conoces qué es un número decimal? Menciona un ejemplo de un número decimal. ¿Cómo está conformado un número decimal? Expreso mis respuestas ante mis compañeros. Observa el siguiente video sobre los números decimales. Luego de observar el video, realizarán una socialización o una opinión sobre el video que realizan. Luego realizarán identificarán ejemplos y definiciones sobre números decimales del texto de matemáticas, página 82 y 83. Y en caso de mantener alguna duda, observarán un video sobre cómo ubicar un decimal en la recta numérica. Con la información brindada, resolverán actividades propuestas en el cuaderno de trabajo, página 82 y 83. Asimismo, tendrán las mismas aseveraciones para los señores padres de familia, de que tienen que realizar la lectura de guía de compañía de nuestro trabajo, de nuestro hijo, luego realizar las consultas de docentes en caso de dudas, priorizar los aprendizajes de nuestros hijos y finalmente observar y escuchar diferentes programas de Ecuador Educa. Asimismo, tenemos en cultura física resolver cuáles son las capacidades motoras, coordinativas y condicionales, flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza, que intervienen en la ejecución de diferentes prácticas gimnásticas, e identificar cuáles quieren mejorar para optimizar las posibilidades realizadas. Asimismo, tenemos el indicador que donde va a construir los compares de acuerdo a la seguridad de trabajo en equipo, facilitando la confianza en la realización de secuencias gimnásticas grupales. Los trabajos que se realizarán son identificar los ejercicios de flexibilidad como estiramiento, también identificar las diferencias de calentamiento y estiramiento. Dentro de los trabajos del aula que realizarán son los siguientes. Contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es estiramiento? ¿Para qué sirve el estiramiento? ¿Cuáles son los ejercicios de estiramiento? ¿Qué no es estiramiento muscular? Observa los siguientes, también observar un siguiente video. Luego de esto tienen que realizar un cuadro de diferencia entre calentamiento y estiramiento. Seguidamente realizarán una práctica de solo o con un familiar ejercicio de estiramiento, tomando de ejemplo la siguiente imagen. Y finalmente también aquí hacemos la recomendación a los padres de familia mantenerse atento a la guía de padres de familia, luego priorizar los aprendizajes de nuestros representados y también escuchar los diferentes programas que se da a través de Educa Ecuador. Bueno, a continuación tenemos también la destreza de inglés. ¿Sí? En la destreza de inglés esta semana se va a plantear el understand most of the details of the content of the short simple text. También tenemos el indicador learner can understand most the time in the short simple online in the brain text and can full short instruction. Finalmente, dentro de esto se trabajará la siguiente: identifica the main ideas and some details on the writing and the oral text in the order to intervene and develop in the approach of critical inquiry on the values of the text. También las actividades que se van a realizar son las siguientes. What is the following with about Friday time activities? Practice the pronunciation of the hub. Talk on your classmate and the teacher about the activity without the weekend. Homework.
Choose the verb from the box and fill each blank with the verb in the simple present. Finish, visit, be, like, and room. And look the picture in the text. Write the pattern of the 20-25 words describing the activities that you have during in the weekend. Use the simple present tense. At the end, and don't forget on the file your work in the events portfolio. Asimismo, tenemos las recomendaciones para los padres de familia, lectura de la guía de compañía de nuestros hijos, realizar las consultas de docentes en caso de dudas y priorizar los aprendizajes de nuestros hijos. Luego debemos observar y escuchar los diferentes programas de Ecuador Educa. Tenemos también la destreza en estudios sociales. Para esta semana tenemos relacionar la organización económica social de las sociedades agrícolas con alfarería y surgimiento de sus primeros poblados. Dentro del indicador tenemos lo siguiente. Explica la evolución de organización económica y social de los primeros pobladores, sociedades agrícolas aborígenes mediante narraciones históricas con fundamento científico. Tenemos también el trabajo, la socialización sobre los dominados como agricultura. También de buscar información sobre en el texto de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 62-63. También resolvemos las actividades propuestas por el texto. Asimismo, dentro de los trabajos del aula tendrán que responder las siguientes preguntas. Identificar el nombre de cada imagen. Luego, dialogar con los compañeros en qué usaban estas herramientas. Luego, ¿qué conoces sobre la agricultura y los primeros pobladores? ¿Qué tipo de sembríos crees que plantaban? También van a observar un video, luego dialogar con sus compañeros y definir con sus propias palabras cómo conoces sobre la agricultura. Luego tenemos que buscar más información en el texto de Ciencias Sociales, páginas 62-63, para resolver algunas actividades propuestas para el texto. Asimismo, tenemos que tomar en consideración las recomendaciones para padres de familia, lectura de la guía de compañía de nuestros hijos, realizar consultas de docentes en caso de dudas, priorizar los aprendizajes de nuestros hijos y observar y escuchar programas de Educa Ecuador. También tenemos ya lo que son la destreza de educación cultural y artística. Entrevistar a personas mayores o expertos que puedan informar sobre juegos y hábitos y costumbres que hayan desaparecido, que apenas se practiquen en la actualidad. El indicador muestra una actitud de escucha e interés respectiva hacia los recuerdos, los conocimientos técnicos y las opiniones de distintos agentes del arte y la cultura. Dentro de los trabajos será identificar los juegos que se pueden practicar con personas mayores. Además, si practica juegos con personas adultas. Dentro de los trabajos que tendrán que realizar son contestar las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los juegos que se jugaban antes? ¿Qué juegos jugaban los abuelos antes? ¿Qué jugaban los niños de antes? Y luego tienen que observar un video y posteriormente realizar una descripción de 4 juegos tradicionales que practican las personas mayores. En compañía de una persona mayor, realizar juegos tradicionales que hayan aprendido en la clase y dar a conocer al docente y a sus compañeros la experiencia por medio de una plataforma educativa. Asimismo, tenemos las aclaraciones para el padre de familia, estar atento a la lectura de guía de compañía de nuestros hijos, realizar consultas al docente en caso de dudas, luego posteriormente priorizar los aprendizajes de nuestros hijos y observar y escuchar diferentes programas de Educa Ecuador. Continuamos asimismo con la segunda semana, con las destrezas de lengua y literatura, relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal e integrarlos en diversas situaciones comunicativas. También tenemos el indicador de evaluación, que tiene que escribir textos organizados, los hechos y acciones con criterios de secuencia lógica y temporal, manejo de persona y tiempo verbal, conectores temporales aditivos, proposiciones y conjunciones, y los integra en diversos tipos de textos producidos con una intención comunicativa y en un contexto determinado.
Allí vemos el trabajo autónomo. Responde las preguntas propuestas en el proyecto. Compartimos nuestras respuestas visitamos el texto de lengua y literatura, página de la 86 y 87, y con aquella información pues brindamos prácticos los ejercicios propuestos en el proyecto. Luego tenemos asimismo el trabajo que se realiza dentro del aula, que son los siguientes. Queremos analizar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué es un conector? Menciona qué tipo de conectores conoces, que expresa una oración que tenga conectores e identifica cuáles son. Observamos el siguiente video sobre los conectores y sus nexos. Para conocer más sobre los conectores, revisamos el texto de lengua y literatura, página 86 y 87, y leemos y analizamos la información brindada. Y con esta información brindada practicamos los ejercicios propuestos dentro del proyecto. Asimismo tenemos las respectivas recomendaciones para los padres de familia, lectura de la guía en compañía de nuestro hijo, realizar consultas al docente en caso de dudas, priorizar los aprendizajes de nuestros hijos y observar y escuchar los diferentes programas de Ecuador Educa. Tenemos la destreza de ciencias naturales, describir con apoyo de modelos, la estructura y función de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, y promover su cuidado. El indicador de evaluación promueve medidas de prevención, cuidando hacia su cuerpo, conociendo el daño que puede provocar el consumo de sustancias nocivas en los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. El trabajo autónomo, de la misma manera tenemos que realizar, leer el sabías que y comparte con tus compañeros lo que más llamó tu atención. Responde las preguntas propuestas en el proyecto. Observamos un video sobre el sistema circulatorio. También buscamos información en el texto de Ciencias Naturales, página 43-44. Leemos la información brindada y señalamos los aspectos más importantes. Resolvemos las actividades del texto del cuaderno de trabajo de Ciencias Naturales, página 29 y 30. Dentro del trabajo presencial, dentro del aula, leemos de igual manera el sabías qué y compartimos con nuestros compañeros lo que más nos llamó la atención. Analizamos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Conoces a qué llamamos sistema circulatorio? ¿Qué cuidados debemos tener para mantenerlo sano? ¿Qué función tiene el corazón para nuestro cuerpo? Justifica y comparte tu respuesta ante tus compañeros de clase. Observamos el siguiente video sobre el sistema circulatorio. Dialogamos sobre los datos que el video nos brindó. Buscamos información en el texto de Ciencias Naturales, página 43. Leemos la información brindada y señalamos los aspectos más importantes. Analizamos cómo está conformado el sistema circulatorio. Leemos e investigamos en la página 44 sobre los hábitos del sistema circulatorio. Socializamos estos hábitos con mis familiares y compañeros. Identificamos qué actividades debo implementar en mi diario vivir a fin de mantener hábitos saludables con el sistema. Resolvemos las actividades del texto del cuaderno de trabajo de Ciencias Naturales 29 y 30. Entre las recomendaciones para el padre de familia, dice lectura de la guía en compañía de nuestro hijo, realizar consultas al docente en caso de dudas, priorizar los aprendizajes de nuestros hijos, observar y escuchar los diferentes programas de Ecuador Educa. Matemática. Resolver y plantear problemas con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales, utilizando varias estrategias e interpretar la solución dentro del contexto del problema. El indicador de evaluación dice aplica las propiedades de las operaciones adición y multiplicación, estrategia de cálculo mental, algoritmo de la adición, sustracción, multiplicación y división de números naturales, decimales y fraccionarios,
y la tecnología para resolver ejercicios y problemas con operaciones combinadas. Dentro del trabajo autónomo tenemos lo siguiente. Buscamos información en el texto de matemática, página 84 y 85. Estudiamos con la ayuda de un adulto, proceso a seguir con la ejecución de los ejercicios, y en base a lo estudiado, resolvemos las actividades del cuaderno de trabajo de las páginas 90 y 91. Dentro del trabajo en clase, leemos el recuerda, ubicado en la parte superior del proyecto. Mencionamos los símbolos de mayor, menor e igual que. Ejemplificamos esta simbología con nuestras manos. Buscamos información en el texto de matemática, página 84-85. Analizamos el siguiente ejercicio. Mencionamos, según el ejercicio, cuál es la forma de identificar el decimal mayor. Observo el siguiente ejemplo y justifico la respuesta de lo mismo. En caso de mantener alguna duda, visualizamos el siguiente video para asociar más conocimientos. Identificamos la regla que se debe seguir para aplicar el redondeo. Observamos y estudiamos los siguientes ejemplos basados en la regla de redondeo. Explicamos el proceso a seguir cuando queremos redondear. En base a lo estudiado, resolvemos las actividades del cuaderno de trabajo en las páginas 90 y 91. Asimismo, tenemos las respectivas recomendaciones hacia los padres de familia, lectura de la guía en compañía de nuestro hijo, realizar consultas al docente en caso de dudas, priorizar los aprendizajes de nuestros hijos, observar, escuchar los diferentes programas de Ecuador Educa. Continuamos con la siguiente destreza, que es de educación física o cultura física. Reconocer cuáles son las capacidades motoras, coordinativas y condicionales, flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza, que intervienen en la ejecución de diferentes prácticas gimnásticas e identificar cuáles requieren mejorarse para optimizar las posibilidades de realizarla. El indicador de evaluación construye con pares acuerdos de seguridad y trabajo en equipo, facilitando la confianza en la realización de secuencias gimnásticas grupales. En el trabajo autónomo deben identificar los ejercicios de velocidad y practicar los ejercicios de velocidad. En el trabajo dentro del aula, observamos el siguiente video sobre los ejercicios de velocidad y respondemos las preguntas que se detallan a continuación. Analizamos y contestamos las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por velocidad? ¿Qué es velocidad en educación física? Ejemplos. ¿Conoces ejemplos de ejercicios de velocidad? ¿Cómo entrenar la velocidad física? Luego de observar en el video, identifica en la siguiente imagen los ejercicios para mejorar la velocidad. También debemos realizar la siguiente práctica, solo o con familiares, los respectivos ejercicios de velocidad. Y como recomendaciones, tenemos la lectura de la guía en compañía de nuestro hijo, realizar consultas al docente en caso de dudas, priorizar los aprendizajes de nuestros hijos y observar y escuchar los diferentes programas de educaempleo. De inglés, la destreza de inglés, respond to the simple question, inquire short, time and initiative-based interaction, spontaneously when there are opportunities to speak produced little, least slow and has. El indicador de evaluación learns can employ various print and digital sources in order to communicate with others in oral and write or in social situations.
Como trabajo autónomo, respond to simple question, inquire a short, like an initiative-based interaction. Spontaneously when there are opportunities to speak. Dentro del trabajo presencial, tenemos el topic Poem My Good Friends. Read and comment on the curious fact located at the top. Mention the names of your best friends. Describe what you like best about his personality. Share your answer with your classmates. Read the following poems about a friend with the help of an adult. Help yourself to a dictionary in case of missing a word. Ask your teacher for help if you need it. Homework. What is friends here for you? Close your eyes for a moment and think of all the words you canon about friends and friendship, then write them all in the blank space. Asimismo, las recomendaciones de los padres de familia, lectura de la guía en compañía de nuestro hijo, realizar consultas al docente en caso de dudas, priorizar los aprendizajes de nuestros hijos, observar y escuchar los diferentes programas de Ecuador Educa. Continuamos con la siguiente destreza de ciencias sociales. Relacionar la organización económica y social de las sociedades agrícolas con su alfarería y el surgimiento de sus primeros poblados. El indicador de evaluación explica la evolución de la organización económica y social de los primeros pobladores y sociedades agrícolas aborígenes mediante narraciones históricas con fundamento científico. Dentro del trabajo autónomo, y se identifica a través de la lectura los diversos tipos de cultivo. Buscamos información en el texto de Ciencias Sociales, página 64. En base a lo estudiado, resolvemos las actividades del cuaderno de trabajo, página 27. Dentro del trabajo presencial, dentro del aula de clase, dice, vemos sobre los sistemas del cultivo americanos. Recordamos el tema de la clase pasada, e identificamos los datos más relevantes sobre los primeros agricultores. Socializamos con nuestros compañeros lo que aprendimos de la clase pasada. Buscamos información en el texto de Ciencias Sociales, página 64. Leemos sobre algunas formas de cultivo típicas de la América que se resumen así. Leemos e identificamos la diferencia de cada forma de cultivo. Socializamos con nuestros compañeros la forma de cultivo que nos llamó más la atención. Damos lectura a la página 65 para conocer la forma de cultura de nuestros antepasados. Investigamos de qué manera se dieron cuenta nuestros antepasados de la agricultura. Socializamos sobre la importancia de la domesticación de animales. Asimismo tenemos las recomendaciones hacia los padres de familia. Lectura de la guía en compañía de nuestro hijo. Realizar consultas al docente en caso de dudas. Priorizar los aprendizajes de nuestros hijos. Observar, escuchar los diferentes programas de Ecuador Educa. También tenemos la respectiva destreza de educación cultural y artística, que dice entrevistar a personas mayores o expertos que puedan informar sobre juegos, hábitos y costumbres que hayan desaparecido o que apenas se practiquen en la actualidad. Muestra una actitud, dentro del indicador de evaluación muestra una actitud de escucha, interés y receptividad hacia los recuerdos, los conocimientos técnicos y las opiniones de distintos agentes del arte y la cultura. En el trabajo autónomo, dice, conoce qué son y para qué sirven los hábitos. Entrevista a personas mayores sobre los hábitos
Entrevista a personas mayores sobre los hábitos que tenían en antes y que ya han desaparecido en la actualidad. En el trabajo autónomo, en el trabajo presencial, analiza y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es un hábito? ¿Para qué sirven los hábitos? ¿Cómo se forman los hábitos? Observa el siguiente video sobre los hábitos. Luego de haber observado el video, identifica los hábitos que tenían las personas mayores. Luego de haber observado el video, me perdí, perdón. Continuamos. En compañía de una persona mayor, realiza una entrevista sobre los hábitos que tenían en antes y que ahora en la actualidad han desaparecido. Escribe en la siguiente hoja de trabajo toda la información recopilada. Las recomendaciones: lectura de la guía en compañía de nuestro hijo, realizar consultas al docente en caso de duda, revisar los aprendizajes de nuestros hijos, observar y escuchar los diferentes programas de Ecuador Educa. Finalmente vamos a a conocer qué es un proyecto disciplinar en cuanto al tiempo. No vamos a dar lectura la tercera y la cuarta semana, pero concluimos que este proyecto interdisciplinar está fijado en todas las diferentes áreas de aprendizaje, los mismos que están explicadas dentro de este video, las destrezas y los indicadores de evaluación. Agradecemos a ustedes quienes nos están observando este video. Esperamos haber contribuido con un poquito de aprendizaje. Gracias. Bueno, muchas gracias con todos los que van a mirar este video.